La sala de la mansión estaba en silencio absoluto cuando el abogado abrió la carpeta de cuero. Sobre la mesa, colocó un sobre sellado con cera roja. El sello brillaba bajo la luz amarillenta de la lámpara, como una sentencia a punto de ser leída. Nadie se movía. La respiración contenida de la familia pesaba tanto como la fuerte lluvia contra los vitrales. El viejo reloj de la sala marcaba cada segundo con chasquidos metálicos, como si anunciara lo que estaba por venir. En la cabecera, Elena permanecía rígida. Sus dedos tamborileaban discretamente en el respaldo de la silla, pero sus ojos no se despegaban del sobre. Parecía más pequeña de lo que realmente era, encogida en el rincón, como si quisiera desaparecer bajo el peso de las miradas que la juzgaban. «Ella ni siquiera debería estar aquí», dijo Mauro, rompiendo el silencio con la voz cargada de veneno. «Vino solo por el dinero». «Siempre igual que su madre», disparó Lucía sin mirar en dirección a su sobrina. Elena respiró hondo, intentando no reaccionar, pero la amargura en su rostro era clara, visible incluso para quienes fingían no verla. Diego, el primo, jugueteaba inquieto con el celular, como si buscara esconderse detrás de la pantalla. El abogado, el doctor Álvaro, ignoró los comentarios. Su mirada seria recorrió la sala antes de fijarse en el sobre. Carraspeó y su voz sonó firme. «Hoy cumpliremos el último deseo de doña Amelia, pero antes ella dejó instrucciones adicionales y una revelación que debe ser escuchada por todos». La palabra revelación cayó como una piedra en el ambiente ya sofocante. Un trueno iluminó la sala por un instante, proyectando sombras largas en las paredes de madera. Elena alzó los ojos y por un segundo sus labios temblaron. El abogado apoyó la mano sobre el sello de cera. La piel arrugada en contacto con el rojo brillante parecía cargar el peso de algo que no podía ser contenido. «Después de escuchar lo que está aquí, nada será como antes». El reloj respondió con un tic-tac seco, como si fuera la voz de la propia mansión, recordando que no hay vuelta atrás. La luz amarillenta de la lámpara titilaba levemente, y la sala parecía cargada de fantasmas. Cada mirada fija en aquel sobre llevaba más que ambición. Había heridas antiguas, historias mal contadas y rencores nunca resueltos. Elena, aislada en el rincón, conocía bien el motivo de aquellas miradas atravesadas. Desde niña, había sido tratada como la extraña de la familia. Hija de Clara, la hija rebelde de doña Amelia, quien había sido expulsada de la casa décadas atrás, Elena cargaba la marca del rechazo. Creció lejos de la mansión, lejos de las cenas elegantes y de las conversaciones sobre negocios. Para los tíos, ella era solo un recordatorio vivo de una herida que preferían olvidar. Al otro lado de la mesa, Mauro, el primogénito, exhibía la impaciencia de quien se considera dueño de todo. Siempre creyó que heredaría la mansión, las tierras y los negocios de la familia. Lo que le importaba no era la memoria de su madre, sino el poder que vendría con su fortuna. A su lado la hermana Lucía se mantenía erguida, fría, con los dedos inquietos jugando con la pulsera dorada. El brillo en sus ojos delataba ansiedad, no de añoranza, sino de posesión. Diego, el primo, era el único que no parecía preparado para aquella reunión. Sus manos sudaban sobre el celular y la mirada vagaba de la pantalla al abogado, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Aún así, era imposible ignorar la tensión que flotaba sobre todos. Y allí, de pie en el rincón, discreta y silenciosa, estaba doña Sida, la antigua empleada de la familia, llamada como testigo. Sus ojos llorosos observaban todo con la serenidad de quien ya conocía la verdad mucho antes de esa noche. El ambiente estaba cargado. La muerte de doña Amelia había dejado preguntas sin respuesta, preguntas que ahora dependían de lo que había dentro de aquel sobre sellado. El abogado acomodó las gafas y, con voz grave, reforzó: «Lo que vamos a escuchar ahora no es solo un testamento, es la última verdad de doña Amelia». Un nuevo trueno sacudió los vitrales, como si la propia casa reaccionara al peso de aquellas palabras. El abogado respiró hondo, pero no llegó a abrir el sobre. Antes de que pudiera continuar, Mauro golpeó la mesa con su mano pesada. «Basta de suspenso. Todo el mundo sabe que esta casa y este dinero me pertenecen.
Siempre estuve a su lado. Siempre cuidé de todo. Elena alzó los ojos. ¿Cuidaste? Su voz salió baja, casi un susurro. ¿O controlaste? El aire se volvió más denso. Lucía se inclinó hacia adelante, afilada como una hoja. No tienes ninguna moral para hablar, Helena. Apareciste ahora solo para arrancar lo que no es tuyo. Tu madre huyó, ¿recuerdas? Ella abandonó a la familia. Las palabras cortaron profundo. Elena respiró hondo, los ojos humedecidos, pero no cedió. Mi madre no huyó. Fue expulsada. El silencio que siguió fue brutal. Incluso Diego, que mantenía los ojos en el celular, levantó la cabeza ante la afirmación. Mauro rió, seco e irónico. ¿Expulsada? Bonita historia. Pero ¿quién va a creerte? Quien estuvo aquí, día tras día, fui yo. Quien pagó las cuentas fui yo. Quien cuidó de los negocios fui yo. Lucía completó, venenosa. Mientras tanto, tú crecías lejos, sin aparecer, sin enviar ni una carta a tu abuela. ¿Y ahora quieres posar de nieta dedicada? Ahórranos ese teatro. Las palabras resonaron en el salón como bofetadas. Elena bajó los ojos pero no retrocedió. Sus manos temblorosas sujetaban con fuerza el respaldo de la silla. Fue entonces cuando el abogado interrumpió, su voz firme como una sentencia. Doña Amelia previó exactamente este momento. Por eso dejó instrucciones grabadas en video y exigió que fueran exhibidas frente a todos, sin excepciones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Diego se enderezó en la silla, curioso. Lucía abrió los ojos de par en par. Mauro apretó los puños, incómodo. El abogado colocó el pendrive en el aparato de sonido de la sala. La luz azul parpadeó. Antes de la lectura oficial del testamento, ustedes van a escuchar la propia voz de doña Amelia. Un trueno hizo temblar levemente la lámpara. El viejo reloj marcó un segundo más. Tic, tac, y todos contuvieron la respiración. El abogado acomodó las gafas y miró fijo a cada uno de ellos. Doña Amelia sabía que habría disputa. Por eso, dejó registrado algo que no puede ser ignorado. Antes de leer el testamento tendrán que ver el video que ella grabó. Mauro bufó, impaciente. ¿Video? Eso es una pérdida de tiempo. El testamento está ahí. Basta con leerlo. No, replicó el abogado con firmeza. La lectura solo ocurre después de la exhibición. Fue la condición expresa de su madre. El silencio volvió a caer sobre la sala, pesado como plomo. El aparato estaba listo. La pantalla encendida, congelada en la primera imagen. El rostro frágil de doña Amelia, mirando directamente a la cámara. Aún inmóvil, su presencia parecía dominar el ambiente. Lucía cruzó los brazos, nerviosa. Esto es ridículo. Ella ya está muerta. Lo que importa ahora es el documento. Elena, que hasta entonces había permanecido callada, levantó los ojos hacia el abogado. Había miedo en su expresión, pero también algo más profundo, una necesidad casi desesperada de escuchar la voz de su abuela. «Quiero verlo», dijo firme. Mauro rió con desprecio. «Claro que quieres. Debes estar deseando una puesta en escena barata, una cartita sentimental que te dé espacio aquí dentro». Elena lo encaró por primera vez. Sus ojos llorosos no temblaban. Si ella lo grabó, es porque tenía algo que decir. Y no me iré de aquí sin escucharlo. El abogado entonces colocó la mano sobre el control. Cuando apriete el play no habrá vuelta atrás. Escucharán exactamente lo que doña Amelia dejó para este momento. Un trueno retumbó, haciendo vibrar los vitrales. El corazón de Elena se aceleró. Diego guardó el celular en el bolsillo, como si quisiera registrar cada segundo. El doctor Álvaro respiró hondo y completó. «Prepárense. La voz de doña Amelia será la próxima en pronunciarse en esta sala». La imagen congelada cobró vida. La voz de doña Amelia, grave y cansada, llenó la sala. «Si están viendo esto, es porque ya no estoy entre ustedes. Sé que en este momento la avaricia debe estar en el aire. Pero antes de que alguien intente tomar lo que no le pertenece, necesito contar lo que realmente sucedió». El silencio era absoluto. El único sonido, además de su voz,
Era el golpeteo constante de la lluvia contra los vitrales. En la pantalla la anciana acomodó un chal sobre sus hombros y continuó. Mis propios hijos intentaron declararme incapaz. Mauro y Lucía, ustedes lo saben, intentaron interdictarme para asumir mis bienes, como si ya no tuviera valor. Pero no lo lograron porque encontré fuerzas donde menos lo esperaba. Mauro se removió en la silla, la rabia latiendo en su rostro. Lucía apretó la pulsera en su muñeca hasta casi lastimarse la piel. Diego abrió la boca, sorprendido. La grabación prosiguió. Yo no estaba sola. Alguien estuvo a mi lado cuando más lo necesité. Alguien a quien ustedes despreciaron toda la vida. Elena, mi nieta, fue quien me ayudó en secreto. Ella estuvo conmigo, no para pedirme nada, sino para recordarme que aún tenía dignidad. La mirada de Elena se llenó de lágrimas. Llevó la mano a la boca para contener el llanto. Mauro se levantó bruscamente. «Esto es manipulación», gritó encarando al abogado. Esa grabación puede haber sido falsificada, pero el abogado permaneció impasible. El video fue autenticado, está registrado en notaría. No puede ser alterado. En la pantalla, doña Amelia se inclinó hacia adelante, encarando la cámara con severidad. La verdad debe ser dicha. Ustedes no querían cuidarme, solo querían cuidar del dinero, y por eso dejé pruebas. Poderes, diarios y extractos que muestran los intentos de quitarme lo que era mío. Están en manos seguras. El abogado abrió la carpeta una vez más y esparció sobre la mesa copias de documentos. Firmas, informes, registros bancarios, la prueba de que Mauro y Lucía habían tramado contra su propia madre. Diego abrió los ojos de par en par, incapaz de creerlo. «Tío, tía, ¿es verdad esto?» Mauro se quedó sin respuesta, la respiración pesada, los ojos chispeando de odio. Lucía bajó la cabeza, sin valor para mirar a nadie. Elena, aún con lágrimas en los ojos, observó los papeles como si no pudiera creer lo que veía. Toda la vida había oído que su madre era la culpable de todo, y ahora se abría la primera grieta en esa mentira. El abogado levantó el sobre sellado y lo colocó en el centro de la mesa. El testamento solo será leído después de que terminen de escuchar todo. La pantalla volvió a congelarse, la imagen de la abuela aguardando la continuación. Toda la familia estaba en shock. La grabación volvió a reproducirse. El rostro cansado de doña Amelia apareció otra vez en la pantalla, pero ahora sus ojos estaban humedecidos. Su voz sonaba más lenta, más pesada. Hay algo que guardé por muchos años, algo que no tuve el valor de decir en vida, pero que no puedo llevar conmigo a la tumba. Elena, tu madre, Clara, nunca abandonó esta casa por decisión propia. Fue expulsada y fui yo quien permitió que eso sucediera. La respiración de Elena se detuvo por un instante. Sus ojos se abrieron, llenos de lágrimas, mientras todos en la sala se volvían hacia ella. En la pantalla, la abuela continuó. Mauro y Lucía presionaron, amenazaron con exponer una mentira sobre ella. Yo cedí, firmé documentos falsos, entregué la custodia y dejé que todos creyeran que Clara nos había traicionado. Fue el mayor error de mi vida, y desde aquel día cargué con la culpa. Lucía se levantó de repente. «Está delirando. Era vieja, estaba confusa, esto no tiene valor». Pero doña Sida, que permanecía en silencio en el rincón de la sala, dio un paso al frente. Su voz salió firme, quebrada por la emoción. «No es mentira. Yo estaba allí. Vi todo». Ellos tramaron contra Clara, y doña Amelia lloró por eso todos los días de su vida. El suelo pareció desmoronarse bajo los pies de Elena. Su cuerpo temblaba, las manos apretando con fuerza el respaldo de la silla. «Entonces, ¿mi madre nunca nos abandonó?» Su voz salió rota, casi infantil. Doña Sida confirmó con un lento asentimiento, lágrimas resbalando por su rostro. En la pantalla, Amelia respiró hondo y finalizó. «Por eso, dejé todo preparado. La mansión, las tierras, los bienes, ya no les pertenecen a ustedes, Mauro y Lucía. Fueron transferidos a una fundación a nombre de Elena, pero no para el lujo ni la vanidad.
Esta casa será un refugio, un centro de amparo para quienes no tienen a nadie. Elena decidirá cómo llevar esto adelante. En la caja fuerte detrás del reloj están las cartas y documentos que prueban cada palabra. El destino de esta familia ahora está en tus manos, mi nieta. Úsalo con sabiduría. El abogado se levantó, caminó hasta el viejo reloj y giró la llave oxidada que había mostrado al inicio. El sonido metálico resonó por la sala. Un compartimento secreto se abrió, revelando una caja fuerte. Dentro había un manojo de cartas atadas con cinta azul, un pendrive extra y más documentos oficiales. El abogado llevó el primer sobre hasta Elena. En el frente, escrito a mano, solo una frase: perdonar no es olvidar, es elegir qué hacer con la verdad. El corazón de Elena parecía latir en los oídos de cada persona presente. Sus dedos tocaron el sobre con cuidado, como si temiera romperlo. La sala se sumergió en un silencio absoluto. Ningún trueno, ningún tic-tac, nada más que el peso insoportable de aquella revelación. Elena sostenía el sobre con las cartas de su madre, sin poder abrirlo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había una nueva firmeza en su voz cuando finalmente habló. Toda la vida me hicieron creer que mi madre era una vergüenza, que había abandonado todo. Hoy descubro que fue exactamente lo contrario. Ustedes la expulsaron y me condenaron a mí junto con ella. Mauro dio un paso al frente, la rabia escupiendo en cada palabra. Esta casa siempre fue nuestra. No tienes ningún derecho de transformar la voluntad de una vieja en sentencia. El abogado levantó la mano. Todo está registrado. Legalmente, nada puede ser cambiado. Lucía intentó intervenir, la voz temblorosa. Elena, piénsalo bien. No sabes el peso que es administrar todo esto. No tienes idea de lo que significa. Elena la miró con calma, como si por primera vez los viera sin miedo. Sé muy bien lo que significa. Significa que la verdad volvió a este lugar. Se levantó, el sobre con las cartas en una mano, la otra apoyada en la mesa. Su voz resonó clara. No voy a usar esta herencia para repetir sus errores. La mansión se convertirá en un centro de apoyo, como mi abuela deseó. Un hogar para quien no tenga a nadie. Tal vez así esta casa finalmente sea recordada por algo más que mentiras y disputas. El silencio volvió a caer. Diego se pasó la mano por el rostro, emocionado. Doña Sida lloraba bajito, como si un peso de décadas se hubiera levantado de sus hombros. Mauro, incapaz de aceptar, golpeó la mesa con un puño, pero nadie lo acompañó. Incluso Lucía desvió la mirada, derrotada. Elena respiró hondo y apretó contra su pecho las cartas de su madre. Por primera vez, no parecía la nieta rechazada, sino la verdadera heredera del legado de su abuela. El abogado cerró la caja fuerte y dijo en tono bajo: «El ciclo termina aquí». La lluvia, afuera, comenzó a calmarse. El reloj continuaba su tic-tac, pero ahora sonaba diferente. No como sentencia, sino como un nuevo comienzo. La sala permaneció en silencio, como si hasta las paredes hubieran entendido lo que acababa de suceder. Elena, con las cartas contra el pecho, cerró los ojos por un instante, dejando que la respiración finalmente volviera a su ritmo. El abogado recogió los papeles. Mauro y Lucía permanecieron inmóviles, derrotados. Doña Sida se enjugaba discretamente las lágrimas, y el viejo reloj con su tic-tac constante marcaba no el final, sino el inicio de algo nuevo. La fortuna no midió el amor. Fue el amor quien decidió el destino. En el lugar de Elena, ¿habrías expuesto a la familia o habrías elegido el perdón? Si esta historia te atrapó hasta aquí, te sugiero que te suscribas al canal. Así podrás acompañar otras historias tan intensas como esta. Pero claro, solo si lo deseas.